Bendiciones para todos y para todas. Bienvenidos al tema número 2 de la escuela Astan, adiestrando soldados de alto nivel del Ministerio Internacional La Roca Inconmovible. En esta ocasión vamos a tratar el tema número 2 referente a las emociones y específicamente el efecto de las emociones negativas en la salud. Antes de tratar este tema, vamos a orar para bendecir esta clase y para darle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por esta hermosa clase. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias, Padre amado, por una oportunidad más de compartir tu palabra, de recibir tu palabra. Bendigo esta palabra, amado Señor, y declaro que es una semilla que cae en buena tierra. Declaro que esta palabra dará fruto en cada corazón y cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, el tema de hoy, como ya les dije, es el efecto de las emociones negativas en la salud. El hombre es, en su propia naturaleza, una unidad biopsicosocial. Es decir, el hombre es una unidad integral de cuerpo, mente y espíritu. El hombre es un ser corporal, es decir, tenemos un cuerpo, ¿sí? Podríamos decir, somos seres corpóreos. Esta es una realidad en la que nosotros debemos tener muy presente, ya que al nosotros ser personas físicas o seres físicos, tenemos necesidades muy particulares. Es decir, que en esta dimensión o en este plano físico, el hombre tiene necesidad de, como por ejemplo, respirar, como por ejemplo, beber, siente frío, siente calor, siente necesidades particulares de cada persona. Necesita aprecio, necesita sentir emociones, necesita sentir el bienestar. Porque como ya les dije, somos seres físicos, somos seres corpóreos. Es claro que lo biológico no explica lo que somos en su totalidad, ya que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si seguimos avanzando en nuestra propia experiencia como personas, podemos advertir que nuestra relación con el mundo trasciende este nivel, es decir, el nivel físico. Nosotros trascendemos el nivel físico como cristianos. Así llegamos a descubrir que poseemos una dimensión psicológica, es decir, el área de la psiquis. Esta dimensión también tiene sus propios requerimientos o necesidades, es decir, nosotros psicológicamente o mentalmente también tenemos necesidades. ¿Por qué? Porque como ya les dije, somos seres físicos, estamos aún en un plano físico. Quiero que tengan presente en esta enseñanza que hay enfermedades emocionales que se reflejan en el cuerpo. Estas enfermedades emocionales que se reflejan en el cuerpo, en la mayoría de nosotros hemos escuchado normalmente que los médicos, cuando una persona llega enferma, cuando una persona llega con alguna crisis, estoy hablando específicamente del médico en el área de la psicología, normalmente le dice a la persona: debes controlarte, veo que estás muy estresado, veo que tienes mucha ansiedad, veo que necesitas autocontrolarte, porque el profesional de la salud entiende que las emociones, que el estado de ánimo puede afectar o empeorar el estado de salud de la persona. A continuación voy a compartir algunas de las enfermedades que las desata el estado emocional, es decir, a través de las emociones puede el organismo llegar a enfermarse. Voy a nombrar algunas de ellas, como por ejemplo lo son la ceguera, la sordera, la incapacidad para hablar, la parálisis localizada o dolor localizado. También son las alergias, sarpullidos, temblores y dolores localizados. Podemos ver lo trascendente que es una emoción o lo agravante que puede ser una emoción para el cuerpo humano. Es sorprendente como una emoción que no ha podido ser descargada por su vía natural y en su momento adecuado puede transformarse en una enfermedad emocional.
como por ejemplo un trastorno mental, como por ejemplo un trastorno depresivo, la ansiedad o un trastorno por factores de estrés. También debemos tener presente que el estrés es un factor que enferma al organismo. Aunque en el día de hoy no vamos a tratar específicamente cómo el estrés logra o llega a enfermar el cuerpo humano, sin embargo, tengamos presente que el estrés es un desencadenante de enfermedades. Ahora, por otra parte, posterior a la enfermedad emocional, termina por repercutir gravemente el cuerpo, como lo expone un psicólogo llamado Robert Eder en 1990 en una investigación que hizo llamada psiconeuroinmunología, refiriendo a una sobreactivación del sistema inmunológico, también a una sobreactivación del sistema nervioso y del sistema neuroendocrino. Por la cronicidad de cada emoción se puede alterar el organismo. Por ejemplo, el estrés está relacionado con la activación del eje hipotalámico, es decir, el eje hipofisiario y suprarrenal, que aunque la activación de este eje represente una respuesta corporal del estrés dirigida a mantener la estabilidad conocida como la homeostasis, es decir, la activación mantenida a largo plazo puede tener efectos peligrosos incrementando el riesgo de algunas enfermedades físicas, sobre todo las provocadas por el desequilibrio del cortisol y la tiroides. Debemos tener presente que aunque no es el tema del día de hoy, el cortisol, conocido como la hormona de estrés, puede llegar a enfermar el organismo cuando se segrega en una cantidad que no es la adecuada, es decir, cuando se desequilibra en el organismo a causa de factores estresantes en la persona. También debemos tener presente que la tiroides, al alterarse, puede llegar a enfermar el organismo. En el diccionario de las enfermedades y sus causas emocionales, a continuación se presentan algunas de las enfermedades en las que puede influir una causa emocional, según el autor John Mark Villanova, quien recopiló en el diccionario llamado Bioemocional 2016 propuestas sobre biodecodificación y lo que se refiere a la bioneuroemoción. En líneas generales, este hombre hizo una investigación de cómo las enfermedades pueden influir o ser influenciadas a través o principalmente por una emoción. Es decir, según estos autores que he mencionado el día de hoy, las enfermedades son producidas por emociones. Tengamos presente que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Estas son algunas de las enfermedades emocionales, como lo podrían ser la sordera, que están originadas por un conflicto de separación o por sentirse agredida a la persona. Es decir, una persona que se siente agredida quiere separarse de palabras injuriosas, de palabras que le hieren, y esto le causa sordera, que también podríamos decirlo de la siguiente manera: cuando una persona recibe o atraviesa una situación conflictiva en donde se sienta agredida, puede llegar a desencadenarse en esa persona sordera. Tremendo. Entonces debemos ser nosotros sabios ante estas realidades. También la incapacidad para hablar, que es otra enfermedad, o afonía. Este es un problema que se presenta después de un choque afectivo que sacude la sensibilidad de la persona, quien luego se esfuerza demasiado por hablar. Aun cuando no exprese todo lo que su corazón desearía decir, este excesivo esfuerzo crea angustia y deja un vacío. Finalmente, los sonidos acaban por extinguirse. Otra enfermedad emocional es la parálisis, frecuentemente relacionada con la huida, porque la parálisis la origina el miedo. Tengamos presente como cristianos que el temor es un espíritu. Sin embargo,
los médicos especializados en las áreas de las emociones dicen que la parálisis lo desencadena el miedo. La parálisis representa en las personas un factor estresante. Es decir, que en personas que viven una situación que les resulta demasiado difícil y de la cual quieren escapar, quiere decir que quieren evitar esa situación o esa persona o grupo de personas determinados. Es el medio ideal para conseguir ayuda. Es cuando una persona siente este factor de miedo que llega a estresarlo y que llega a ocasionar una parálisis, es el momento para que la persona pida ayuda. Normalmente podemos ver nosotros como cristianos que la gente en el mundo se refugia en los psicólogos. Ahora, nosotros como cristianos no invalidamos la medicina, no invalidamos a los profesionales de la psicología. Sin embargo, nuestra recomendación siempre será ir a los pies del Maestro, porque Él es el que trae la paz, Él es el que me puede ayudar con mi situación personal. Recordemos que todo proviene de un mundo espiritual. Entonces, dicho esto, sigo mencionando otras enfermedades que las provocan las emociones, como lo serán las alergias, frecuentemente relacionadas con la ira, frustración frente a una persona o frente a un suceso. Entonces, ¿qué desencadena la ira, la frustración, o qué desencadena algo llamado frustración? Bueno, desencadena alergias. Es un factor alérgeno. Entonces podemos ver cómo incluso las emociones pueden causar alergias recurrentes. También tenemos dolores en general, como lo podría ser el dolor. Según este autor que les he mencionado y las teorías que él expone, está relacionado el dolor general a un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa normalmente se manifiesta en el pecho. También tengamos presente que esto es un factor de enfermedad, ¿sí? Podemos ver cómo normalmente escuchamos personas que dicen: me duele el pecho, siento taquicardia, siento normalmente presión en mi pecho, dolor en mi pecho. Y nosotros, teniendo presente este conocimiento que estamos recibiendo el día de hoy, podemos ver cómo los dolores en general, sobre todo el dolor en el pecho, lo desencadena el sentimiento de culpa. También tenemos dolores y emociones, ¿sí? Entonces, los dolores y las emociones es la manifestación de las emociones en el cuerpo. Es algo más escuchado y ha sido muy debatido este tema. Sin embargo, en cuanto a los dolores vinculados a las emociones, podemos mencionar los siguientes. Dolores en el hombro o en los hombros y la espalda. Están relacionados con las cargas emocionales de la culpa y la vergüenza. Veamos cómo la culpa y la vergüenza puede ocasionar dolores, sobre todo en lo que es el área de la espalda y de los hombros. También podemos mencionar el dolor en el pecho, que se relaciona con las emociones de tristeza, de angustia, de temor y de aflicción. Cuando usted, como cristiano, como cristiana, puede ver una persona que tiene un dolor recurrente en el pecho, también lo desencadena la tristeza, el temor, la angustia y la aflicción. Es decir, la persona está en un estado emocional en donde las emociones empiezan a ser un factor de enfermedad en la persona. También tenemos lo que es dolores en las manos y en las muñecas, que está relacionado con el aislamiento, en donde predominan emociones de tristeza, de miedo, resentimiento, incertidumbre y cautela. Entonces, cuando vemos a una persona que está atravesando situaciones de tristeza, de miedo, de resentimiento, que tiene que ver con la falta de perdón, de incertidumbre, normalmente esa persona tiene dolores en las manos y en las muñecas. Entonces, es decir, cuando usted como hombre, cuando usted como mujer de Dios ve a una persona que tiene estos síntomas,
debemos guiarlos y orientarlos a que haga una oración para que supere estos estados emocionales, para que sea libre de estos estados emocionales a fin de cortar o de cerrar esta puerta espiritual para que a esta persona no siga siendo atacada con la enfermedad por medio de sus emociones. Los dolores en el cuello también están vinculados a las emociones, es decir, están relacionados a la falta de perdón, que frecuentemente se presenta de manera recurrente, también como algún tipo de alergia. Entonces, la falta de perdón origina dolores en el cuello, pero también la falta de perdón, el rencor, la ira, el enojo, las raíces de amargura ocasionan dolores en el pecho y ocasionan problemas en el corazón. También podemos citar en este día los dolores en la cabeza, que están relacionados a un estrés crónico o elevado o a un estrés recurrente en la persona. Quiere decir que la persona no logra manejar el estrés y por ende se le desencadenan dolores de cabeza. También puede surgir como respuesta de adaptación a la angustia, la desesperación o el miedo. Entonces, la angustia, la desesperación y el miedo también desencadenan dolores de cabeza. Quiero otra vez enfatizar que las emociones pueden llegar a enfermar gravemente el organismo. También en el tema de lo que son emociones y salud, yo como cristiano, usted como cristiano, como cristiana, debemos ser personas sabias a fin de controlar nuestras emociones. Nosotros debemos dominar nuestras emociones. No podemos permitir que estas emociones, sobre todo las emociones negativas, lleguen a enfermar el organismo de la persona. Quiere decir que esto tiene que ver con un tema de autocontrol. Quiere decir que esto tiene que ver con el tema de yo dominarme como persona, no que mis emociones me dominen. Porque si yo dejo que las emociones lleguen a dominar mis decisiones, a dominar mi ser, va a desencadenar múltiples enfermedades como algunas de las que ya cité en esta enseñanza. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener la sabiduría de orarle al Señor y de decirle: Padre, dame la sabiduría para entender qué está pasando en mi vida. Dame la sabiduría para yo dominar mis emociones, para yo no dejar que las emociones vengan a mí a pastorearme, sino por lo contrario, yo voluntariamente dominar mis emociones y que mis emociones no vengan a influenciar mi toma de decisiones, no vengan a influenciar mi salud, no vengan a influenciar mi estado de ánimo. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente detallado en esta clase, es importante entender que todo proviene de un mundo espiritual, que lo que se manifiesta en el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Quiero volver a repetir esto. Todo lo que se manifiesta en el mundo físico o mundo natural proviene del mundo espiritual. Asimismo, quiero que sepas que el espíritu de enfermedad trabaja con las emociones negativas, pues las emociones negativas son puertas que se abren para que el espíritu de enfermedad venga a atacar a la vida de la persona. Cuando yo le hablo de la vida de la persona, le estoy hablando de personas que están en Cristo y de personas que no están en Cristo. Quiero volver a repetir esta parte porque quiero que sepas que esto es sumamente importante de nosotros, adquirir este conocimiento, recibir esta revelación a fin de yo como cristiano tener la sabiduría al momento de orar, al momento de tratar con una persona, al momento de dar consejería, al momento de hacer una liberación, al momento de interceder por alguien, conocer todas estas situaciones a fin de nosotros como cristianos ser efectivos en la oración, ser efectivos en la liberación, ser efectivos en la intercesión. Las emociones negativas son puertas que se abren, como ya les dije, y el espíritu de enfermedad aprovecha esta puerta abierta para a través de las emociones atacar a la vida de la persona. Es decir,
toda emoción negativa, como el miedo, toda emoción negativa, como la baja estima, toda emoción negativa, como la ira, toda emoción negativa, es un instrumento para que el espíritu de enfermedad empiece a trabajar en la persona y por ende a enfermar su cuerpo y por ende a procurar cortar sus años de vida, procurar terminar con su vida para que el hombre y mujer de Dios no cumplan su propósito en Cristo Jesús. Pero no solo el hombre y mujer de Dios, sino para que la persona muera antes de su tiempo estipulado por el Todopoderoso, es decir, la muerte repentina y la muerte prematura. También quiero que sepas que el espíritu de enfermedad trabaja con el espíritu de muerte. Nosotros debemos ser sabios, debemos ser entendidos en esta verdad, en esta revelación, para nosotros también interceder en este momento o en el momento en que usted esté viendo esto en una persona, en el momento en que usted esté detectando esto en un grupo de personas. Pueden ser sus hermanos en Cristo, pueden ser sus familiares, pueden ser las personas bajo su autoridad, bajo su cobertura, y tratar este problema. Quiero también que sepan en esta clase que todo esto puede ser eliminado a través de la liberación. Es decir, nosotros podemos liberar a las personas de todas estas áreas emocionales. Hay ocasiones en que se libera área por área y hay ocasiones en donde se libera a la persona de todo tipo de emociones negativas. Llamamos por su nombre a la emoción negativa y le ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que salga al abismo y sin retorno. También quiero que sepas que en 2 Corintios 2:11 dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11 nos llama, nos insta a que nosotros no debemos dar cabida al adversario, porque el adversario va a trabajar junto con el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte, para a través de las emociones atacar la vida de la persona y causar un daño, incluso causar la muerte. Veamos que en 2 Corintios 2:11, en la traducción del lenguaje actual, dice: así Satanás no se aprovechará de vosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Entonces, seamos entendidos. Entendamos en este día que todo proviene de un mundo espiritual y por ende se manifiesta en el mundo natural. Quiero repetirlo nuevamente. Todo proviene del mundo espiritual y se manifiesta en el mundo natural. Ahora bien, una persona en el momento de estar pasando por una emoción negativa declara con su boca decretos que vienen a traer enfermedad, pues la persona está en un estado vulnerable, donde es sensible a no cuidar lo que habla, por lo cual se generan actas y decretos en el mundo espiritual, las cuales el enemigo usa en contra de la vida de las personas. Por eso es necesario romper toda acta, romper todo decreto en el mundo espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo, para que el enemigo no tenga en contra de nosotros estas leyes o estos derechos legales para venir a atacar el cuerpo de la persona. Colosenses 2:14 y 15 dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos cómo la palabra del Señor en Colosenses 2:14 habla de anular el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Por eso nosotros oramos, y nosotros cuando hacemos guerra espiritual, cuando estamos haciendo una intercesión, decimos: rompo toda acta y todo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret, que el enemigo o que las tinieblas tengan en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis hijos espirituales, en contra de las personas por las cuales yo intercedo, etc. Es decir, que es bíblico cuando yo oro y hablo sobre las actas y los decretos en el mundo espiritual.
Entonces, seamos entendidos en este día, tengamos la sabiduría para saber de que estas actas y estos decretos que se generan en el mundo espiritual son derechos legales con los cuales las tinieblas, con los cuales el adversario viene en contra de la persona para, a través de ese derecho legal, trabajar y procurar en esta enseñanza específicamente enfermar su cuerpo. Tengamos esta sabiduría al momento de orar, seamos personas sabias en el tema de las emociones. No podemos permitir, como ya les mencioné, que las emociones vengan a pastorear nuestras vidas. Nuestro pastor se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces nosotros, como personas sabias, debemos doblegar las emociones negativas y autocontrolarlos. Es decir, el miedo, la ira, el enojo, la rabia y todo tipo de emoción negativa, debemos ser libres de esto. Es decir, que usted, mi amado, que usted, mi amada, si usted es reactivo, si usted es una persona reactiva, si usted es una persona que se enoja por cualquier cosa, si usted es una persona que en un momento está muy alegre y al otro momento está muy triste, si usted es una persona que continuamente se deprime, se siente sola, si usted es una persona que continuamente siente que sus emociones negativas le cambian su estado de ánimo, quiero que sepas que necesitas autoliberarte y ser libre de estas emociones negativas. También quiero que sepas que tienes y que tenemos a Jesucristo de Nazaret para lograr la libertad en nuestras vidas. Recordemos que Él vino, hizo un sacrificio en la cruz del Calvario y que, como dice Colosenses 2, 14 y 15, Él clavó toda acta que había en nuestra contra en la cruz y, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el sacrificio del Señor Jesucristo es un sacrificio que tuvo mucho poder y que marcó un antes y un después en la vida del hombre. Pero también quiero que sepas que su victoria es nuestra victoria. Otra vez, quiero que sepas que su victoria es nuestra victoria. Así que, mi hermano, mi hermana, es momento de levantarte en oración, es momento de entrar en intercesión, es momento de autoliberarte, de ser libre de toda emoción negativa. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento. Vamos a poner esto en oración para que el Señor Jesucristo venga a hacer una transformación en nuestras vidas, para que el Señor Jesucristo venga a ayudarnos, venga con su luz a liberar toda área de nuestra mente, toda área de nuestros sentimientos, a fin de que logremos ser libres, a fin de que logremos cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Así que vamos a orar. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te necesito. Hoy, Señor, vengo delante de ti, tal como soy, tal como vengo. No puedo ser otra persona delante de ti. Repite conmigo: hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por toda falla, por toda falta, por lo que te enoja, Señor, por lo que puede estar causando, Señor, un problema espiritual en mi vida. Te pido perdón. Hoy, Señor, renuncio al pecado. Renuncio, Señor, a toda emoción negativa. Renuncio, Padre, a toda emoción de miedo, de ira, enojo, rencor. Renuncio a la falta de perdón. Renuncio, Señor, a estar yo dominado por mis emociones negativas. Padre, renuncio a todo tipo de emociones que han venido a enfermar mi cuerpo. Señor, renuncio a todo pecado generacional. Renuncio, Señor, a toda maldición generacional. Pido perdón, Padre, en este día, por todo pecado generacional, por todo pecado que yo cometí o que cometieron mis antepasados. Pido perdón, Señor, cuando mis antepasados hicieron lo malo delante de ti, pero cuando yo o mi familia hicimos lo malo delante de ti. Hoy, Señor, repite conmigo: cierro toda puerta espiritual que haya abierto a las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, Señor, cierro toda puerta que mi familia abrió, que mis antepasados abrieron las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora yo, Señor, dilo por fe, declaro que soy libre
de toda emoción negativa en el nombre de Jesús de Nazaret. Que yo rompo, Señor, en este día con todo ciclo en mi vida, con todo ciclo de que mis emociones me dominen. Hoy yo declaro que tengo autocontrol. Hoy yo declaro que tengo plena potestad de autodominarme, que no reaccionaré negativamente ante situaciones adversas que se me presenten. Hoy declaro, Padre amado, que rompo, que destruyo toda palabra de maldición que salió por mi boca cuando estuve en una emoción negativa. Hoy, Señor, declaro que revoco toda palabra que salió por mi boca que vino a traer muerte, que vino a traer destrucción, que vino a traer enfermedad, que vino a traer, Señor, lo que yo no deseo para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo revoco en el nombre de Jesucristo toda oración hechicera, toda oración fuera de tu voluntad, Padre. Revoco toda maldición que me fue lanzada por cualquier persona, consciente o inconscientemente, la revoco en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Revoco el poder de la envidia en mi vida. Revoco, Señor, toda maldición lanzada en mi contra por cualquier persona, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora activo a mis ángeles por el poder de la palabra, con la autoridad de Cristo Jesús, y los dejo activados a mi favor en este día. Los activo a favor mío, de mi familia, de mis seres amados, de las personas que son importantes para mí, de mis hijos y mis hijas espirituales, de toda persona que está bajo mi autoridad, bajo mi cobertura. Repítelo. Dejo a los ángeles, activo a mis ángeles custodio, mis ángeles guerreros, mis ángeles guardianes, para que me custodien a mí y a todas las personas por las cuales estoy orando en este momento. Ahora repite. Yo ato a la venganza, el ataque, contraataque, represalia, retaliación, bala perdida, accidente de tránsito, accidente doméstico, la muerte repentina, la muerte prematura, el robo, el hurto, el homicidio, el suicidio, el secuestro, el atraco, la violación, la estafa, el engaño, la destrucción, el accidente cerebrovascular, el paro digestivo, el paro respiratorio, el infarto cardíaco y toda enfermedad repentina. En el nombre de Jesús de Nazaret, en contra mía, en contra de mi familia, en contra de las personas que están bajo mi responsabilidad, bajo mi cobertura, en contra de las personas que son de bendición para mi vida, en contra de las personas por las cuales estoy intercediendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora declaro que yo, mi casa, mi familia, mis pertenencias, las personas por las cuales estoy intercediendo, las personas que son de bendición para mí, las personas que yo amo, que son importantes para mí, todos nosotros somos invisibles, dígalo. Todos nosotros tenemos un manto de invisibilidad por el poder de la palabra. No nos ven las tinieblas, no nos ve el brujo, el hechicero, el santero, no nos ve el satanista, no nos ven los ladrones, los asesinos, los violadores, los atracadores. No nos ve toda persona malvada y perversa que está en las calles, que está en las redes, que está en los caminos, que está en las esquinas, en donde quiera que estén. No nos pueden ver. Declaramos que no nos ven en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, sello esta oración con el poder del Espíritu Santo y declaro, Señor, que tendré paz, que tendré tranquilidad, que tendré autocontrol y que avanzaré y cumpliré mi propósito en Cristo Jesús. Lo declaro en esta hora, mi Señor. Amén. Bueno, mis amados, mis amadas, ha sido un gusto. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Esto es lo concerniente al tema número 2 de las emociones de la escuela Asdan, adiestrando soldados de alto nivel. Así que les envío muchos abrazos, bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.